Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a Saber. Un programa de Michael Thallium para todas esas personas curiosas, con ganas de aprender cosas nuevas y quizás cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de la lengua de Miralles. Y para ello contamos con la presencia de Santiago Miralles. Muy buenos días, Santiago. Muy buenos días, Mike. Antes que nada, quiero agradecerte que me hayas acogido aquí en tu casa de Madrid. Y vamos al grano, a la cuestión. ¿Quién es Santiago Miralles? Bueno, pues Santiago Miralles, como todo el mundo, es un nombre que define muchas facetas de padre, de hermano, de hijo. Bueno, pues en lo que a ti creo que más te interesa, soy un escritor, alguien que escribe libros y además me gano la vida como diplomático. Y bueno, pues una persona, creo que en eso lo comparto contigo, muy interesada por la cultura. Alguien con una formación de hace ya algunos años, un loco de la literatura, de la música, del teatro, de las artes, en fin, pero sin ser un bicho raro, creo, espero. Voy a contar, suelo hacerlo con la mayoría de invitados, cómo es que tú y yo estamos hoy frente a frente hablando. Yo no supe de tu existencia hasta hace poco más de un mes. Jamás había oído hablar de ti. Y resulta que, hablando con Dativo Donate, que también está en la serie Sapere Aude, pues me comentó que había un libro extraordinario que tenía que leer, que es La lengua de Dios, de un tal Santiago Miralles. Claro, yo me quedé con la copla. Santiago Miralles, La lengua de Dios. Bueno, vamos a leerlo, pero si Dativo me lo recomendó, que ya me había leído yo un par de libros suyos, digo, si Dativo dice que este es muy buen libro, esto tiene que ser muy buen libro. Total, que dicho y hecho, empecé a buscar el libro. No lo pude encontrar al principio, así que me leí un libro tuyo que no era el que yo quería en principio, que es La fuente de Orfeo, que me gustó mucho. Descubrí tu faceta musical leyendo el libro, pero es que luego vi que tenías otro que es Preludios, que también es de música. Y como es algo que compartimos los dos, yo creo, la pasión por la música. Y luego ya pues empecé a leer otras dos novelas, una que es El Círculo Leibniz y otra que es 2000 Madrid 54. Y finalmente pues me leí La lengua de Dios. En muy poco tiempo, sin saber nada de ti, descubrí muchas cosas leyendo tus libros. Y tengo que decir, para que quede constancia de ello, por si alguna vez Dativo Donate escucha esto, que tenía razón cuando me dijo que era una obra maestra, La lengua de Dios. Pues muchísimas gracias por tus elogios y bueno, por leerme de una manera tan apasionada en tan poco tiempo tantas novelas. Yo creo que eso no lo ha hecho nadie. Es un maratón Miralles que igual te dará un premio después. Y también muchísimas gracias a mi muy querido amigo Félix Dativo, que es un gran tipo. Bueno, tú lo has conocido ya. Sí. Es una persona entrañable, entusiasta, de una gran riqueza intelectual y sobre todo una buenísima persona y un gran escritor. Así que, bueno, pues a los dos gracias por esta conjunción astral que te ha traído hoy a mi casa. Vamos a empezar por el principio. Ya has mencionado que eres diplomático, llevas muchos años de viaje diplomático por el mundo, pero vamos a remontarnos al Santiago Miralles, joven, que todavía a lo mejor ni siquiera sabía que quería ser diplomático, pero que sin embargo, por lo que sé de ti, siempre ha tenido esa curiosidad por los libros. ¿De dónde te viene la curiosidad por los libros? Pues es una buena pregunta. Yo creo que pues del colegio, fíjate. Yo fui a los Escolapios, a un colegio que ahora
ha desaparecido y era el más antiguo de Madrid, el San Antón, donde está ahora el Colegio de Arquitectos, en la calle Hortaleza, y recibí una educación del viejo estilo. Era de curas y bueno, se hacían memorizar, leer, no sé si leer, pero sí memorizar, y al menos tenías que leer los libros de texto. Y también es verdad que tenía la suerte de tener en mi casa una muy buena biblioteca de mi padre, que era un hombre que leía mucho. Y desde pequeño pues empecé a curiosear en la biblioteca de mi padre. Tenía las colecciones de entonces, ¿no? La colección Crisol, RTVE, Austral, todas estas. Y ahí empecé a hincarle el diente a libros modernos y a clásicos. Perdón. Y después pues se fui ampliando bibliotecas y me iba ahí a la Cuesta de Moyano a comprar libros y bueno, no es que fuera un ratón de biblioteca, pero siempre me gustó mucho leer. Yo creo que leí mucho entre los 14 y los 28 años, que es cuando hay que leer. Yo creo que uno tiene que leer en esa ventana de su vida. Y eso pues me dio mis gustos literarios, me dio un modo de percibir la realidad y sobre todo un amor por el lenguaje, ¿no? Y por la literatura. ¿Y la afición musical de dónde te viene? Pues eso quizás sea menos fácil de explicar, porque en mi casa no hay tradición musical, nunca la ha habido. Había un tocadiscos con sus disquitos y había 4 discos de música clásica y muchos discos de Rafael y cosas de esas, ¿no? Y a mí la verdad es que me encantaba ponerme, me acuerdo que era una Rapsodia húngara de Liszt, lo que había ahí puesto, y no sé si era un Beethoven o algo así. Y también, fíjate, tengo que decirte que fue en el colegio. Parece un poco tonto, pero había una asignatura entonces en BUP, que eres música, se llamaba, en primero de BUP. Y ahí nos ponían grabaciones y nos contaban, y todos mis compañeros se morían de asco porque era una María aquello, ¿no? Y estábamos todos ahí jugando a tirarnos pelotillas de papel. Pero a mí aquello me abrió el oído, nunca mejor dicho. Y teníamos un muy buen amigo entonces, se llamaba Manuel. Y bueno, él sí que era un geniecillo y tocaba el autodidacta, el laúd, imagínate. Y con él empecé a ir, entonces, que tenía yo 14 años, a los ensayos de la Orquesta Nacional que tocaba entonces el Teatro Real, en ópera, ¿no? Y a raíz de eso, pues empecé también yo a matricularme en solfeo y luego empecé a tocar el clarinete y luego el piano y a ir a conciertos. O sea que fue un poco que se me despertó de pronto la afición por la música. Nunca llegué a nada en el terreno de la práctica musical, pero sí he sido luego un forofo de la música y la suerte es que mi mujer Bárbara también le encanta la música y así tuvo la suerte de tener en su casa un padre, Luis, que es un encanto de persona, que también le, le gusta mucho la música y canta y todo, él es barítono. Y bueno, pues ya cuando me casé con ella, pues seguimos de la mano todo el día arrasando salas de conciertos. Uh-huh. ¿Cómo os conocisteis, Barbarito? Pues nos conocimos en una fiesta, de una manera muy normal para la gente joven. Yo acababa de sacar la oposición de diplomático y estaba como loco todo el día celebrándolo y en una fiesta pues la conocí, estuvimos allí con escarceos, luego me fui yo a Alemania, perdón, a Corea, y cuando volví de Corea pues ya retomamos la relación. Yo, una pregunta que ya te he hecho antes de que empezáramos a grabar, pero que quiero repetir aquí es, ¿de dónde has sacado el tiempo para hacer tantas cosas? Para la diplomacia, para escribir libros, los publicados y los que aún están sin publicar. Pues mira que me pregunta una persona que ha hecho de todo en la vida, porque algún día imagino que habrá que entrevistarte a ti en este programa y hacer una autopresentación de tu vida, que es apasionante por lo poco que me has contado. Pues bueno, yo creo que al final del tiempo se saca cuando algo te interesa o te apasiona. Yo tengo una enorme ventaja, bueno, 2 ventajas. Una, que mi mujer es muy tolerante, me deja tranquilo cuando estoy en casa, y otra, que es que no veo televisión. Y eso lo tenemos en común. Yo tampoco tengo televisión. Me da muchísimo tiempo. Y hay muchos ratos muertos. Y cuando tienes una idea que te obsesiona o una vena de inspiración,
pues yo creo que no es difícil sentarse y escribir. Y he tenido siempre la suerte de que sé fragmentar el tiempo, es decir, no me hace falta encerrarme en casa para escribir, sino que puedo estar montado en un avión y escribir un trozo y luego seguir. Lo cual, te confieso que yo creo que es complicado para hacer una novela, porque una novela requiere una estructura, ¿no? Y una continuidad. Quizá a lo mejor en poesía o en otro tipo de género sea más fácil tener inspiración y escribir un parrafito en un cuaderno. Y la novela requiere tiempo, ¿no? Y sobre todo requiere continuidad. Pero bueno, como soy un escritor muy obsesivo, en el sentido de que corrijo muchísimo, estoy todo el día corrigiendo y repasando, yo creo que eso es lo que le da un poco al final a la pasta que sea más homogénea, ¿no? Pero en general aprovecho el tiempo como el trapero, ¿no? Lo que decía, creo que era Gregorio Marañón, ¿no? Que era un trapero del tiempo, pues igual. Uh-huh. Ya has mencionado que en tu actividad como escritor sabes fragmentar el tiempo. Ese tiempo que utilizas para escribir, ¿para qué te ha servido en el sentido de qué has aprendido de ese tiempo que dedicas a escribir? Y no estás haciendo diplomacia. Bueno, la diplomacia es un trabajo como cualquier otro. Cuando estás en Madrid eres un funcionario y cuando estás fuera es verdad que tienes que combinar la parte de oficina con la parte de vida social. No la recepción del anuncio de televisión, sino ir a ver a gente, escuchar conferencias y también ir a lugares públicos para intentar socializar, ¿no? Cuando tengo tiempo libre porque estoy tranquilo, estoy en mi casa o estoy en un momento de ocio, es cuando me dedico a leer, a oír música o a estar con amigos o con la familia o a escribir. Escribir te da, yo creo, te da mucho. Por un lado, te ayuda a conocerte mejor, te ayuda a asimilar tus experiencias, como los sueños, ¿no? Tienes que reelaborar lo que has visto durante el día o lo que has visto durante tu vida. Te ayuda mucho a analizar, te da disciplina y sobre todo, en mi caso, me permite trabajar con mi mejor juguete, que es el idioma. Yo disfruto mucho trabajando con el lenguaje. Y eso es algo que, bueno, que es impagable. Escribir también te ayuda a conocerte mejor, por supuesto, porque te exige mucho. Y al mismo tiempo también te ayuda a comprender a otros escritores, porque cuando lees sabes lo que hay detrás de una página que parece sencilla de hacer. Yo creo que al final hacer algo te ayuda a comprender mejor cómo se hace. Yo, por ejemplo, no sé pintar, ni sé componer. Entonces disfruto de la pintura o de la música desde fuera. Yo creo que alguien que sabe manejar los pinceles no ve jamás un cuadro como lo veo yo. O alguien que sabe combinar notas no escucha una sinfonía como la escucho yo, porque la entienden desde dentro, ¿no? Bueno, la única faceta de la vida en que yo sé hacer algo más o menos es escribir y por eso lo hago, ¿no? A lo mejor si hubiese tenido la suerte de tener una educación musical desde joven, pues hubiese sido compositor o no lo sé, o pintor. En fin, digamos que de las actividades artísticas, la única que creo que puedo hacer mejor es escribir y la que comprendo mejor es escribir, ¿no? Uh-huh. Y de esa otra faceta de la que vives, la diplomacia, ¿para qué sirve la diplomacia? ¿En general o para mí, personalmente, dices? En general y para ti. Bueno, la diplomacia es un oficio, un trabajo que consiste en lubricar las relaciones internacionales. Es decir, gracias a quienes trabajamos en esto, diplomáticos de carrera o no, porque hay muchísima gente que trabaja en esto sin ser diplomática de carrera,
lo que estamos es, por un lado, para atender a los españoles en el extranjero y por otro, me refiero a la parte consular, y por otro y sobre todo para mejorar relaciones internacionales, para que, bueno, pues para llevarnos bien con los franceses, con los americanos o incluso con los rusos, cuando se dejen llevar bien, ¿no? Es un trabajo muy complejo, mal entendido desde fuera, porque requiere mucha cantera, mucho trabajo de picar piedra y que a veces no se reconoce fuera ni se aprecia, ¿no? Pero es un trabajo fundamental. Las relaciones no se hacen con una visita de un primer ministro a un presidente, sino que se hace con un trabajo de fondo para preparar esa visita, ¿no? Y llevarse bien con quien te llevas bien fácilmente, como los portugueses, o llevarse bien con quien te llevas mal, como un país lejano y complicado, pues eso requiere profesionales que se encarguen de eso. Y a mí personalmente, ¿qué me ha dado la diplomacia? Pues me ha dado mucho. La verdad es que me ha dado, por un lado, un modo de ganarme la vida, que no está mal, y por otro, la posibilidad de vivir culturas muy diferentes y penetrar en ellas, vivirlas desde dentro. Porque para poder trabajar en un país tienes que intentar comprender ese país. Tú no puedes estar en Holanda, por ejemplo, y mandar informes sobre Holanda a tu ministerio, intentar comprender por qué asumen ciertas posiciones en ciertos temas, si no intentas entrar en su cultura, en su modo de ser, en su historia y en su mentalidad. Yo creo que, como todos los que es tu caso, creo, nos interesa el mundo exterior, conocer otras culturas es siempre muy enriquecedor porque te ayuda a compararte con la tuya, ¿no? ¿En qué se diferencia la visión de un diplomático de la de un político? En todo. Un diplomático es un funcionario, es un miembro de la administración pública y por tanto estás a lo que te manden y eres un técnico, un profesional de esa labor tan, en el fondo, tan complicada y tan amplia como es lo que te explicaba antes, el intentar mejorar en las relaciones internacionales y defender los intereses de tu país, ¿no? Sobre todo eso. Y en cambio un político es quien dirige la acción exterior, como dirige la acción también en política interior o en materia económica, y tiene una visión, no sé si digo más cortoplacista, pero sí política, porque es un político. Ellos lo que están intentando es conseguir una serie de objetivos de su ideario o de sus intereses, y para ello se sirve de la administración pública, en este caso del Ministerio de Asuntos Exteriores, lo cual no quiere decir que haya políticos que vengan del mundo diplomático y diplomáticos que acaben siendo políticos. Por supuesto, hay siempre un trasvase, ¿no? Pero vamos, es como si me preguntaras qué diferencia hay entre un ministro de Justicia y un juez. Pues es igual, el juez aplica la ley y es un señor que ha hecho una posición y está ahí por eso, y en cambio el ministro es un señor de un partido político al que designas el presidente del gobierno y que lleva a cabo un programa político. ¿Y cómo ve el mundo actualmente? En este caso, tú, ¿cómo lo ves tú como diplomático? ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente en el mundo? Bueno, es un mundo muy complejo, muy difícil de interpretar. Hemos perdido la facilidad que nos daba la Guerra Fría, hemos perdido la facilidad que nos daba tener a un solo líder, que era Estados Unidos, y un proyecto europeo, por ejemplo, claro, como era la Unión Europea, y estamos ahora en un mundo no ya bipolar, sino multipolar, ¿no? Con fuerzas que no acabamos todavía de saber por dónde van a ir, ¿no? Se habla de la emergencia de China, la emergencia de nuevas potencias, hay una alianza de los malos de la película, que se alían un poco contra natura para llevar la contraria a Occidente. Hay
corrientes de fondo los países que han emergido nuevos de rechazo también a Occidente. Y hay fenómenos preocupantes, ¿no? como la vuelta a la violencia como manera de solucionar conflictos internacionales, ¿no? Como el caso que hemos visto ahora reciente, que estamos viviendo desde hace 2 años de la invasión de Ucrania. Movimientos populistas muy preocupantes en todas partes. Yo creo que es un mundo difícil en el que conviene recordar que los principios de la sociedad internacional son la ley y los tratados internacionales que hay que respetar, ¿no? Sobre todo los principios universales, derechos humanos, valores. Todo eso es muy importante que lo mantengamos, porque lo que ha dado la prosperidad al siglo XX y al XXI hasta ahora son esos principios. Entonces, si ahora nos planteamos que son principios colonialistas, occidentales, abrimos un velón que es muy peligroso. Actualmente, iba a decir, de todos los destinos en los que has estado, ¿cuál es qué te has llevado de cada uno de ellos? Actualmente eres cónsul en Edimburgo. Uh-huh. En tu carrera diplomática, de los destinos en que has estado, ¿qué te has llevado de cada uno de ellos? Y si hay alguno que no repetirías. Pues si me pongo a enumerarlos, te puedo aburrir a ti y a quien nos escuche. Me he llevado un poco de cada uno de ellos. Mi primer destino fue en Corea, por ejemplo, y era muy joven yo y descubrí un mundo fascinante que era Asia. Yo creo que quien no ha estado nunca en Asia debería ir, porque, bueno, ahí descubrí que el ser humano no es el que nos habían contado aquí en Europa, ¿no? Nuestro ser humano es un ser humano cristiano, judío-cristiano, y allí es otra cosa. Ya te digo que me fascinó y me impliqué muy a tope. Luego de ahí me fui a Alemania. Ahí, pues, ¿qué te voy a contar? Ahí profundicé mi amor por la cultura alemana. Los alemanes son muy particulares, son alemanes, pero tienen una cultura soberbia. Yo creo que es un paradigma del mundo occidental, ¿no? Y ahí lo disfruté mucho por eso. Estuve en Hannover, que es el corazoncito de la antigua Prusia, donde se habla el Hochdeutsch, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí disfruté mucho la cultura alemana. ¿Qué hice después? El Salvador. El Salvador, pues mira, ahí descubrí América Latina. Ahora es más fácil porque ahora tenemos mucha más cercanía gracias a los medios actuales de Internet y tenemos ahora una gran inmigración latinoamericana en España, pero hace 25 años no era tan normal saber lo que era una pupusa o la comida que tomamos por allí, ¿no? Y bueno, me abrió los ojos. La verdad es que allí nos tienen mucho cariño. Hemos dejado una gran civilización allí. No quiero meterme en ese berenjenal, pero tenemos una amistad profundísima con ellos. Hablando de El Salvador, en la época en la que tú estuviste, que Salvador tradicionalmente ha sido un país conflictivo, con mucha violencia, en esa época, ¿en qué consistió principalmente tu labor como diplomático? Yo era la segunda jefatura, es decir, en una embajada pequeña o media suele haber siempre un embajador, una segunda jefatura y puede haber o no un tercero. Y yo era el segundo. El segundo hace un poco de todo y lleva sobre todo la relación política, informes políticos y demás. Cuando estuve yo, llevábamos ya unos años de paz. Se habían firmado los acuerdos de paz de El Salvador después de una larguísima y cruenta guerra civil. Y estábamos acabando los flecos del apoyo español y de Naciones Unidas a través de UNUSAL, luego MINUSAL, al proceso de reconstrucción de El Salvador. Entonces era una experiencia muy bonita porque aportábamos guardias civiles y Policía Nacional para formar su nuevo cuerpo policial y teníamos muchos programas de cooperación en diferentes aspectos, sobre todo de construcción institucional.
El país entonces atravesaba y atravesó después también un fenómeno muy grave de delincuencia, con el surgimiento de maras. Era difícil vivir entonces porque era muy peligroso muchas veces. Fue el primer sitio en que vi yo un cadáver en la calle, por ejemplo, ¿no? Había que ir con muchísimo cuidado porque te podían asaltar constantemente. De hecho, a mi mujer casi me la secuestran, nos asaltaron en casa. Y bueno, yo creo que ahí lo que quedó claro es que es muy difícil acabar un conflicto bélico e integrar a la población que ha estado implicada en la guerra en la sociedad civil. Y ahí el fracaso de El Salvador, si se puede ser fracaso, digamos, lo que pasó entonces fue que toda esta gente que estaba tanto en el ejército como en la guerrilla, pues muchos no se integraron y pasaron a trabajar para maras y grupos delincuenciales, ¿no? Como decían allí. Ya te digo que fue un modelo, en el fondo, de reconciliación nacional, pero también fue un ejemplo de lo que ha pasado en otros países, que es cómo reconvertir la guerra en la paz, ¿no? Y luego de Salvador pasaste a... Volvimos a Madrid, estuvimos en Madrid mucho tiempo, 8 años, y ahí estuve trabajando en diferentes secciones. Una de ellas estuve trabajando para la Secretaría de Estado para Iberoamérica, que permitió viajar por toda la zona y conocer mejor nuestra América. Y luego de ahí pues nos fuimos a Túnez, y ahí pues descubrí el mundo musulmán y el Mediterráneo. No sé si lo conoces, es un país Sí. precioso, muy bonito, muy bonito. Muy agradecido de visitar. Tiene unas ruinas romanas y monumentos también de la época islámica espectaculares. Muy bonito. Al hilo de lo que estabas contando antes de El Salvador, cuando hablabas de la violencia y que era el primer lugar en el que viste un cadáver en la calle, yo tengo un recuerdo también de otro país latinoamericano, Ecuador. Era mi última época que trabajaba en barcos y estábamos dando la vuelta al mundo y uno de los puertos era en Ecuador. Y recuerdo que ya había estado en supuestamente las ciudades. La ciudad más peligrosa en aquella época era Durban, en Sudáfrica. Y yo cuando estuve en Sudáfrica, es verdad que si vas a un sitio te pasan el detector de explosivos debajo del coche y eso, pero no me sentí inseguro en Durban. La primera vez que yo, en mi vida, que yo me he sentido verdaderamente inseguro y que pude comprobar que el valor de la vida es no cero, sino menos 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, fue en Ecuador. Porque estaba en la calle y quizá también por la lengua, como hablan castellano, pues te impregnas a lo mejor más de ciertas cosas que en otros idiomas no puedes llegar a captar. Y comprendí, te estoy hablando del año 2008, comprendí entonces por qué había tanta gente, ecuatorianos, que se venían a España. Porque la sensación de inseguridad, y yo era un privilegiado porque trabajaba en aquel entonces en barcos y yo estaba protegido, por así decirlo. Pero alguien que estuviese ahí en la calle, los policías no iban con la metralleta como aquí estamos acostumbrados a verlos con la metralleta apuntando hacia abajo, no, aquí estaban apuntando al primero que se mueva, disparamos. Y eso me sorprendió muchísimo. Y fue precisamente en América Latina, en ese país en concreto, donde yo por primera vez en mi vida me sentí inseguro. Sí, es un problema muy grave la falta de seguridad en esos países. Efectivamente, como decía la canción, la vida no vale nada, ¿no? Y es verdad, allí la vida puede valer poco en ciertos sectores y las armas de fuego están por todas partes. En El Salvador, por ejemplo, en los supermercados había cajetines para dejar las pistolas, imagínate. O sea, tú en vez de dejar ahí tu bolsa, dejabas la pistola con una llave, ¿no? Y luego puedes contratar a unos delincuentes que te matan a una persona por $50, ¿no?
Claro, la gente que vive ahí, que mal vive, pues intentan marcharse. Y es un problema que no está solucionado. Ahora en El Salvador, con el régimen que ha impuesto el actual presidente, pues sí se ha solucionado esa parte. Pero en estos otros países como Ecuador y muchos más, no. Y no nos damos cuenta en Europa o en España cómo te condiciona la vida el no Exacto. poder estar tranquilo si tu hijo va al colegio y a lo mejor no vuelve o lo capta una banda, o si tu mujer o tú mismo vas por la calle y te asaltan con un arma de fuego, ¿no? Que no es igual que con una navaja o un tirón, ¿no? Exactamente. Hemos titulado este episodio La lengua de Miralles, principalmente por una razón, evocando ese título de La lengua de Dios, que es uno de tus libros, de una novela que yo recomiendo leer a cualquiera. Vamos a hablar un poco de la lengua de Dios. No tanto porque lo hayas escrito tú, que está, ya he dicho, magistralmente escrito, sino por una figura que aparece ahí que no es muy conocida para el gran público, que es Paravicino. Paravicino es un personaje muy, muy interesante. Yo también lo descubrí por casualidad, porque leyendo una historia de Calderón, me enteré del enfrentamiento que tuvo con él, ¿no? Y es un poco el origen de esta novela y un episodio del cual arranca la historia. Félix Hortensio Paravicino, que se llamaba así Félix Hortensio Paravicino, era un predicador. Él era español, aunque de origen milanés, y era un predicador real. Quiere decir que él podía predicar ante el rey, ante Felipe III, sobre todo Felipe IV. Y tenía, por tanto, muchísima influencia en lo que oía el rey. Y era una figura muy respetada, muy temida y también muy popular. Conocemos muy mal, en el fondo, nuestro siglo de oro. Exactamente. Muy mal. Y Yo bueno, perdona que te dime. interrumpa, tengo que decir que leyendo tu libro he descubierto muchísimas cosas del siglo de oro que yo ignoraba. Para empezar, que Calderón tenía un hermanastro, no lo sabía. Bueno, tenía muchas cosas. Calderón era un personaje también interesantísimo, y tenemos la imagen del Calderón Sí, acartonado, exactamente. curilla de negro, pero claro, ese es el Calderón de cuando tenía 80 años. El Calderón de los 20 años era un Pendenciero. pintas, sí. Era un tipo que, vamos, un espadachín, mató a uno, en fin, que un personaje también muy, muy curioso. Pero no, lo que iba, por ejemplo, es que no sabemos ahora mismo la importancia que tenían los predicadores en la época. Un predicador era casi un pop star. O sea, la gente iba a escuchar los sermones de los predicadores. Las órdenes religiosas se peleaban entre ellas a ver quién daba los mejores sermones y quién captaba más feligreses y quién podía hablarle al rey, que era la clave de todo. Entonces, los sermones españoles del momento, bueno, como los de Italia, pero sobre todo los españoles, que son los que yo conozco más, están muy basados también en el teatro. En el fondo, las técnicas que utilizaba un predicador para hablar desde el púlpito eran las mismas que usaba un actor para hablar desde las tablas. Y por eso hay una fusión entre la predicación y la obra dramática, que es un poco, no el hilo conductor, pero si quieres el trasfondo de mi novela. De ahí el gran interés que tenía Paravicino, por ejemplo, en lo que pudiese hacer Calderón, y el interés que tenía Calderón en Paravicino, porque eran mundos paralelos. Ya te digo que es algo que hoy en día nos cuesta comprender, porque Sí. la Iglesia es algo residual en la sociedad española contemporánea, como en cualquiera. Es decir, es una parte de tu vida privada, tú vas a misa y ya está. Pero entonces la Iglesia era un poder fáctico, bueno, enorme, y además tenía, como te digo, esas ventanas que eran los predicadores, ¿no? Y otra de las cosas por las cuales me gustó esa novela, en la que me sumergí, porque a la vez que la estaba leyendo me fui al Madrid del que hablas en esa novela, que ha cambiado bastante del que conocemos hoy en día, pero aún así hay muchos sitios que siguen existiendo. Por ejemplo, yo, para quienes no vivan en Madrid, pues diremos que
una de las partes más conocidas de Madrid, sobre todo el Madrid turístico, es lo que se llama el barrio de las letras, que ahí pues, se supone que vivieron Miguel de Cervantes, bueno, no se supone, vivieron Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Calderón. Y me he hartado de pasar muchas veces por la calle del León, que había, bueno, sigue habiendo, está ahí la librería Gulliver, que Manolo Gulliver falleció hace poco, librero de Oviejo, y me he hartado de pasar por ahí muchas veces, y hasta que no leí tu libro, no caí en la cuenta de que ahí es donde estaba el mentidero de los representantes. Y he pasado multitud de veces, solamente leyendo tu libro, me di cuenta, y además hay una placa que lo dice claramente, pero como pasamos así, no nos fijamos en muchas cosas, no lo vemos. Y también descubrí que la calle Cantarranas es la actual Franco es el actual Miguel de Cervantes, y Cantarranas es la calle Lope de Vega. Lope de Vega, justo. Entonces, me fascinó ese mundo porque pude sumergirme, imaginarme a la vez que leía la novela cómo podría haber sido, a pesar de que hayan cambiado mucho las cosas. Pero todavía, por ejemplo, está el convento de las Trinitarias, Sí. que mencionas en el libro, y que, bueno, que es parte esencial de la historia. Y eso es algo que me atrapó. ¿Cómo te documentaste para escribir? Porque está todo muy bien hilado. O sea, yo he ido comprobando cada una de las cosas que dices. Bueno, tenemos documentos y tenemos un lujo que es en plano de Teixeira escrito, que detalla cómo era el Madrid de la época casa por casa. Y hay mucha documentación sobre Madrid y puedes, con un poquito de tiempo y de paciencia, reconstruir cómo era la ciudad. Madrid es una ciudad que ha respetado muy mal su pasado. Es una ciudad que ha derribado iglesias, ha construido donde no debía, en fin, digamos que no somos un dechado de preservación del patrimonio. Y por eso pasa lo que dices tú, que estás pasando por Madrid y te das cuenta de lo que ha sido Madrid, ¿no? Y ciertas zonas. Ese barrio en concreto, el Antón Martín de toda la vida, ahora se llama Los Artistas, era un núcleo vibrante intelectual en la época. Y hay que imaginarse que vivían casi puerta con puerta Góngora, Quevedo, Cervantes, Lope de Vega, por supuesto, Conde Duque de Olivares y tantas otras figuras. Y estaban ahí todos, ¿no? Era una concentración de genios difícil de imaginar. Tenemos la casa de Lope de Vega, que afortunadamente un visionario la reconstruyó en el 19, y tenemos los trinitarios, pero poco más, lo demás son placas. La casa, por ejemplo, de Calderón se mantiene en pie, pero nadie sabe dónde está. Está en la calle Mayor, pero no es la casa original, porque levantaron 2 pisos encima. Está también ahí, ¿no? Es una sensación, si quieres, muy gratificante caminar por esas calles e intentar ver dónde estaban las cosas que se mantienen, ¿no? Pero para mí la experiencia, por ejemplo, muy bonita, que no lo conozca, es ir a ver la casa de Lope de Vega. Es una casa muy evocadora y yo creo que es de esos joyitas que tenemos en Madrid, a veces mal conocidas, que te da una idea fantástica de cómo era el Madrid de la época. Eso me ha pasado también con otro libro tuyo, que es La Fuente de Orfeo, que también habla de Madrid, y leyéndolo, igual, transcurre en una calle que está, o sea, en la Plaza Mayor de Madrid, y hay una estatua que es Orfeo. Sin embargo, yo he pasado muchas veces por ahí y nunca me dio por pensar qué sería esa estatua hasta que leí tu libro. Esa estatua la reconstruyó Álvarez del Manzano. Creo que se conservaba el perrito o algo, y él la volvió a poner en su sitio, lo cual me parece muy bien. Hay gente que dice que eso es una barbaridad porque es hacer un pastiche contemporáneo de lo que ya no existe, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue un buen intento y ha recuperado la esencia de esa plaza, que está bien conservada, todos los soportales y el Palacio de Santa Cruz enfrente. Y era efectivamente una plaza, hay cuadros de la época en que abrevaban ahí las bestias y había alrededor puestos de pintura y un mercado, y era un monumento a Orfeo. Una cosa curiosa, ¿no? En el siglo XVII o XVI en Madrid, una estatua dedicada al dios de la música. Ahí estaba.
Esa novela, La Fuente de Orfeo, es una novela muy musical. También tienes otro libro netamente musical, que es Preludios, que son conversaciones entre distintos compositores, Haydn, Mozart, Beethoven, eh, Brahms, en fin, hay unas cuantas conversaciones. Quien no sepa de música clásica, leyendo ese libro, va a descubrir muchas cosas. Porque para mí lo que has logrado con ese libro es que alguien que se las dé de entendido de música clásica va a descubrir cosas nuevas que seguramente no sepa leyendo el libro, y quien no sepa nada va a descubrir muchísimas más. Pues ojalá sea así. Es un libro, yo creo que van a disfrutar mucho quienes hayan oído música clásica o les guste la música clásica. No cuento nada tampoco revolucionario. Está muy documentado. Lo que he intentado ha sido recrear momentos de estos compositores e intentar ponerme en su piel y saber cómo pensaban y cómo podrían haber hablado de sus cosas, ¿no? Hay preocupaciones comunes, como por supuesto el tema económico, los protectores, la incomprensión. Pero bueno, mi idea es, o ha sido intentar, como te digo, que desde el Renacimiento hasta el siglo XX uno vaya viendo cómo evoluciona el modo de ver la música e imaginarme momentos culminantes de esos compositores. Yo, por ejemplo, disfruté mucho escribiendo un pasaje en que están Da Ponte, el libretista de Mozart, y Mozart, trabajando juntos para las bodas de Fígaro. Yo creo que si no era así, pues pudo ser así, ¿no? Si no, ne avrebbe trovato. Y para mí, pues es que, a ver, para mí es difícil imaginarte cómo dos señores así pueden crear semejante obra, ¿no? Perdona, tanta belleza en lo bien que encaja un libreto con una partitura, ¿no? Y bueno, pues es ponerte a pensar qué tiene que hacer un escritor para adaptarse a los gustos de un compositor y cómo puede un compositor sacar música a partir de un libreto. Y que al final, cuando te sientes a escuchar esa música o a ver esa ópera, lo veas como algo natural, pero es que esa naturalidad es un trabajo laboriosísimo y muy profesional. A mí también me sorprendió el diálogo que estableces entre Goethe y Beethoven, que ahora que tengo delante te voy a preguntar. Yo desconocía ese grabado, no me acuerdo si era un grabado o un dibujo. Es un grabado, sí. Un grabado, exactamente. Yo desconocía ese grabado. ¿El texto surge del grabado o fue, quiero decir, porque en el texto se ve a Beethoven que estaba con Goethe, y la historia, el texto que acompaña a ese grabado, habla de ese momento en que Beethoven, con cajas destempladas, no quiere saludar a la gente, también a lo mejor por su sordera, y Goethe, sin embargo, conserva esa cortesía y parsimonia del trato a los superiores, por así decirlo. No, es un encuentro que está muy documentado. Hay cartas que lo narran. Goethe también habla de él, Beethoven no. Lo único que yo hice ahí fue ponerlo en forma de diálogo, por supuesto recreando pasajes y dándole una forma a lo que pudieron hablar los dos en el balneario. Efectivamente se trata de un Goethe ya mayor, muy asentado, una figura respetadísima en todo el mundo germánico, y un Beethoven también muy reconocido, un gran compositor, ya un poco sordo, y bueno, con sus peculiaridades. Y entonces, ante un encuentro con unos miembros de la realeza, pues Beethoven ni siquiera saluda. Y Goethe se sorprende, y ese es un poco el momento que luego después Goethe se queja del comportamiento social de Beethoven, que diciendo que era un bruto. Pero al mismo tiempo admiraba su genialidad, ¿no? Pues lo que comentábamos antes de un posible choque entre Góngora y Quevedo, es decir, es que es difícil de imaginarse a dos genios rozándose y echando chispas. Pues imagínate un Goethe con
Goethe con Mendelssohn o Goethe con Beethoven, ¿no? Es un choque que debía de ser algo digno de escuchar y tomar nota. Exactamente. De todos tus libros, sí, ya he dicho al principio que yo no sabía de tu existencia hasta hace bien poco, ni de tus libros, pero dado que tú eres el que lo has escrito, para alguien que no conozca al Santiago Miralles escritor, ¿qué lectura de tus libros, de tus hijos, recomendarías? Pues es difícil. Depende mucho de lo que le gustaría a la gente. Yo creo que ha habido libros que han gustado mucho. El primero gustó mucho, el de La Tierra Ligera, que es una historia, por cierto, En El Salvador. salvadoreña del de principio del siglo XX. Una que sostiene una historia que yo oí allí y luego la novelé sobre qué pasó con Maximiliano de México, con el emperador Maximiliano de México. Y esa es una novela yo creo que se lee muy bien y que ha tenido muy buenas críticas siempre. O por ejemplo, Las letras de bronce, que es una... Esa la tengo pendiente, es la siguiente que tengo en Sí, es cola. una ficción sobre el origen de la imprenta, precisamente con un viaje a Asia, pero en el siglo XV, te puedes imaginar lo que es eso, ¿no? Y yo creo que son novelas a lo mejor que pueden interesar más. No lo sé, es muy difícil efectivamente recomendar así en abstracto una novela sin saber los gustos de cada cual. Y si tuvieses que definirte tú como escritor, ¿cómo lo harías? Pues difícil. Yo creo que soy un poco intelectualoide. Me gusta, sin ser tampoco pesado, espero. Uh-huh. No lo eres en absoluto. Creo que soy un escritor respetuoso con el estilo. Procuro trabajar mucho el estilo e intentar en lo que pueda escribir bien, hacer tramas amenas también. Y luego tengo una tendencia, aunque no todas son así, a la novela histórica, porque cuando me atrapa un personaje procuro recrearlo o trabajar a partir de él. No soy un escritor ligero, creo que eso es importante anunciarlo, pero tampoco creo soy un escritor muy peñazo. Yo tengo que decir al respecto de lo que has dicho, cuando has utilizado la palabra intelectualoide. Yo de los 5 libros tuyos que ya he leído, compruebo que tu cultura general es muy vasta, por no hablar ya de la que sea específica de cada una de las disciplinas. Se nota cuando alguien te lee que está el lenguaje muy cuidado, la trama muy bien hilada. Como decía, no eres un escritor ligero en el sentido de que abordes temas ligeros, pero yo hasta el momento, ya veremos los que me quedan, pero hasta el momento, de los libros que he leído, todos fluyen muy bien y a mí me atraparon desde el primer momento. Y otra de las cosas que yo destacaría de ti es que por lo menos de los libros que te repito que he leído hasta ahora, que son novelas históricas principalmente, pero basadas en hechos reales, pero que luego tú también añades, no sé si desde el punto de vista de la ficción o la historia real te sirve para hacer esos giros a la última hora que lo que parece que va a ser no es. Por ejemplo, en La Fuente, no voy a desvelarlo, pero La Fuente de Orfeo, que es lo que realmente ocurre con el famoso profesor de clave, Arturo. O también con la novela de La Lengua de Dios, con Paravicino, que eso es algo que está documentado. Sin embargo, el final como está narrado parece que es novelesco, que puede ser real. Y absolutamente todas las novelas que he leído hasta ahora, también el Círculo Leibniz, siempre hay un giro en que lo que parece que es una cosa, luego es otra. Y eso hay que saber hacerlo. Bueno, yo lo que procuro al escribir una novela es hacer una novela. Yo no estoy haciendo un ensayo ni una lección de historia. Y cuando me dice un lector que, oye, ¿cuánto sabes? Eso no me parece un comentario muy elogioso, porque yo no pretendo hacer una exhibición de sabiduría ni de conocimientos, sino entretener, divertir y, bueno, y de paso meter mis ideas y contar algo
cuando es un hecho histórico, pues que ha sido real, y cuando es ficticio, que me he inventado yo, ¿no? Que la trama al final de un cambio, ¿no? Yo creo que eso cualquier novelista lo que busca es mantener el interés, y si al final hay una sorpresa o puedes dar un giro de manera que te quede al final un regusto bueno de ver lo que has leído, pues tanto mejor. O sea, mi interés no es causar sorpresas, sino que la novela, como digo, primero que fluya bien, que sea amena, y que en el caso de la novela histórica que sea veraz o verídica. Exacto, sí. Es decir, que sea verosímil, que lo que yo cuento ahí coincida con lo que yo he podido averiguar, y lo que no he averiguado lo rellene de manera satisfactoria. No pretendo hacer, cuando decía antes que eran novelas ligeras, no son novelas de entretenimiento puro y duro, son novelas en las cuales yo lo que estoy dando es un material muy elaborado, pero al mismo tiempo que resulte de lectura fácil y amena. Doy fe de ello. Y añado que el modo en que tratas las palabras, de ahí que hayamos titulado este episodio La lengua de Miralles, sí, si alguien hace el ejercicio de leer tus novelas seguidas, sí que hay una lengua que es de Miralles y que te describe. Y manejas el lenguaje muy bien. Es lo único que puedo decir. Todo tiene un principio y un final. Tenemos que ir terminando, y hay una sección que es fija, que a todos los invitados les hago las mismas preguntas y la misma petición. En tu caso, ya hemos hablado mucho de libros, hemos hablado también de diplomacia. Si tuvieses que recomendar un libro que uno tiene que leer sí o sí antes de morir, ¿qué libro dirías? Uy, qué difícil. Yo es que he leído mucho como tú, y cada momento lleva su pasión, ¿no? Pues mira, puedo empezar por la obviedad del Quijote. Creo que hay que leerlo, y hay que leerlo bien, porque es un libro del que se habla mucho, se usa mucho, pero al final no lee nadie. Pero te hablaría de la Odisea, te hablaría, yo qué sé, de cuentos de Cortázar, La montaña mágica de Thomas Mann, pues La búsqueda de tiempo perdido de Proust, en fin, los rusos, hay que leer los rusos, o sea, hay que leer a Tolstoy, a Chekhov con sus cuentos que son maravillosos, a Dostoyevsky, no sé, no me puedo quedar con uno. A mí si me dices que me llevo un libro, me llevo un ebook con 1000 libros. Y hablando de no poder elegir, yo que ya sabemos que eres apasionado de la música, lo mismo aplicado a la música, es decir, una música que alguien tiene que escuchar sí o sí antes de fallecer. ¿Qué música dirías? Pues me pones en un brete igual que antes. A ver, yo te diría, si hay que oír música clásica, la mal llamada clásica, hay un compositor, y es Bach. Yo creo que Bach es el culmen y el origen de todo tipo de músicas, y es admirable. Y cualquier pieza de Bach me vale. Si puedes oírte la misa en si menor, o la pasión, o incluso las sonatas para violonchelo, perdón, las suite para violonchelo. Sí, cualquier pieza de Bach es perfecta, y es una manera, de verdad, de utilizar la música para comunicarte con lo trascendente. Uh-huh. Y ahora la petición. Imagínate que dentro de 100 años o 500 años o incluso 1000 todavía hay humanos pululando por aquí y tienen la oportunidad de escuchar tu voz en forma de onda sonora. ¿Quisieras dejar algún mensaje? Pues que ojalá les vaya muy bien, que ojalá que el mundo del futuro sea un mundo mejor que el nuestro, que se logre, que las amenazas que se ciernen sobre nosotros del cambio climático y las guerras y demás se han superado, y que tengamos seres humanos felices, más completos y más humanos. Pues Santiago, muchísimas gracias por haber conversado conmigo, y espero y deseo, y creo que va a ser así, que quienes nos escuchen sepan que Santiago Miralles, aparte de ser un estupendo diplomático, es un grandísimo escritor. Muchísimas gracias, Michael. Muchísimas gracias a todos.